Esta joven madre dio su vida para salvarla de su hijo. Cuando el médico se enteró, no podrás creer lo que hizo al respecto. El doctor Armando Silva trabajó durante más de 20 años, tiempo en el que presenció algunas de las cosas más increíbles del mundo, pero ninguna tocó tanto su corazón como la historia que hoy, a más de 15 años de su retiro, confiesa que lo hizo llorar por primera vez en su carrera. Durante esa noche, todos los doctores y enfermeras de la sala comenzaron a gritar del terror, pues estaban a punto de presenciar una absoluta tragedia que cambiaría por completo la vida de todos los involucrados. Todo comenzó una mañana cuando Alejandra y su esposo José entraron al consultorio del doctor Armando para realizar el primer chequeo médico del bebé de 3 meses que llevaba Alejandra en su vientre. Con mucho entusiasmo, la joven pareja entró al hospital agarrados de la mano. En los ojos del hombre se podía apreciar que sentía mucho amor por su esposa. El doctor Armando los recibió con los brazos abiertos. Ellos no eran el primer matrimonio que el médico atendía, pero sí serían los primeros que tocarían para siempre su corazón. En un primer momento, todo parecía estar bien con el embarazo de Alejandra, pero fue cuando realizaron la primera ecografía que el doctor dio un pequeño salto de su silla, pues aquel bebé era demasiado grande para el tiempo de gestación que ella tenía. Además, pesaba por lo menos 4 veces más de lo que debería pesar. Sin duda, se trataba del niño más grande que se haya visto nacer en aquel hospital. Rápidamente, el doctor Armando informó a los futuros padres sobre la condición del embarazo, dejando en claro que un parto de esas magnitudes posiblemente era mortal para la madre, y por tal motivo la única opción posible era someter a Alejandra a una cesárea, además de varios tratamientos para intentar detener el crecimiento anormal del bebé. Alejandra aceptó los riesgos que sobrellevaba a continuar con el embarazo y cumplió a cabalidad todas las recomendaciones de su médico. Lamentablemente, nada parecía mejorar la condición del bebé y el vientre de la mujer alcanzó un tamaño descomunal, cosa que le dificultaba a la madre moverse con normalidad, e incluso hacer las cosas más básicas en el hogar eran extremadamente difíciles. Sin embargo, nada parecía hacer que Alejandra cambiara de opinión. Ella había decidido amar a su hijo desde el primer momento en que se enteró del embarazo. Por eso, cuando llegó la hora de dar a luz, ella estaba preparada para dar su vida a cambio de salvarla de su bebé. Ese día, todo parecía normal en la sala de partos. El doctor Armando se preparaba para recibir a sus pacientes, cuando escuchó el preocupado grito de su asistente diciéndole que algo muy malo acababa de pasar y necesitaban su presencia en la sala de partos inmediatamente. Resulta que el parto de Alejandra se había adelantado, después de que un inconsciente conductor la atropellara en medio de la calle. La mujer había logrado sobrevivir al impacto del coche sin dañar su vientre, pero el golpe tan repentino del automóvil aceleró inesperadamente el nacimiento de su bebé. Desafortunadamente, el irresponsable borracho conductor que atropelló a Alejandra se dio a la fuga y la mujer pasó varios minutos en la avenida sin recibir ayuda, lo que empeoró aún más su condición. Al enterarse de lo ocurrido, el esposo de Alejandra salió rápidamente de su trabajo y llegó muy asustado al hospital, ya que no quería perder el amor más grande y puro que ha tenido en toda su vida. Lo que nunca se imaginaron es que esa noche sus caminos estaban a punto de separarse para siempre. La joven Alejandra yacía débilmente sobre una camilla de hospital, rodeada de médicos y enfermeras, mientras sus fuerzas poco a poco se debilitaban. En más de una ocasión, el pobre José le suplicó al doctor Armando que no dejara morir a su mujer y que hiciera lo que fuera necesario para salvarla, incluso si eso significara sacrificar a su propio hijo. Sin embargo, Alejandra tenía otros planes. Ella estaba dispuesta a dar su vida por el pequeño que llevaba en su vientre y le imploró a su esposo que lo amara y lo protegiera para toda la vida. Por favor, José, prométeme que si algo me pasa, tú cuidarás de nuestro niño y le darás todo el amor que sientes por mí, le dijo Alejandra a su esposo. La expresión de miedo y tristeza en la cara de José se hizo notar, mientras un par de lágrimas caían por su rostro. Pues la simple idea de perder a su amada de esa manera era tan cruel, hacía temblar de miedo al pobre hombre, que además tenía la idea de que si su esposa sobrevivía, más adelante podrían tener otro hijo. Desgraciadamente, ya era muy tarde para Alejandra, que había entregado sus últimas fuerzas para salvar la vida de su bebé, y se despidió de su amado antes de que todo se oscureciera para siempre. Afortunadamente, el bebé había logrado sobrevivir a la intervención sin ninguna herida ni problema de salud y tenía un buen tamaño para ser prematuro.
además de un peso adecuado. Sin duda, la madre había cumplido su propósito de protegerlo hasta el final, y ahora el pequeño podría tener una larga y saludable vida. Lamentablemente, su padre José no veía el nacimiento de su propio hijo como una bendición, pues lo culpaba de la muerte de su esposa, mientras que en sus ojos se podía notar el rechazo y desprecio que sentía hacia la pobre criatura. Por tal motivo, cuando la enfermera le entregó el pequeño a José para que lo cargara, este solo respondió de mala manera: ¡Aleja ese niño de mí! No quiero saber más sobre esta criatura del demonio. Por su culpa he perdido el amor de mi vida. Acto seguido, un desolado José abandonó la sala de partos, llevándose únicamente el cuerpo de su esposa mientras dejaba a su hijo solo y abandonado. De esta manera, los días fueron pasando y en todo el hospital se corrió la voz del nacimiento de aquel enorme bebé, que medía bastante más del promedio de los niños en maternidad y que pesaba poco más de 3 kilogramos. Tristemente, el destino del pequeño sería desperdiciado, pues sería huérfano para el resto de su vida y tendría que vivir recluido en un orfanato con otros niños sin hogar. Sin embargo, una mañana llegó al hospital una muy joven y hermosa mujer, acompañada de su esposo, el doctor Armando Silva. Ella se presentó como Andrea y amablemente pidieron hablar con el director del hospital para solicitar la adopción del bebé. Al llegar, el director los reconoció de inmediato y tras analizar la situación determinó que lo mejor para el niño era ser adoptado por la pareja. Ese mismo día, el doctor y su mujer hicieron todo el papeleo necesario y a los pocos días lograron obtener la custodia del niño, al que llamaron Alejandro, en honor a su valiente madre, que con tal de salvar la vida de su hijo estuvo dispuesta a sacrificar su propia vida. Más de 20 años después, y gracias a la generosidad del doctor Armando y su mujer, aquel niño sin padres está entrenando para representar a la Selección Nacional de Atletismo en los Juegos Olímpicos, como uno de los más grandes atletas de su país. Cuando se le preguntó al doctor en una entrevista, ¿por qué lo hizo?, este respondió que solamente estaba honrando el último deseo de una valiente madre, que lo dio todo para que su hijo pudiera vivir una buena y larga vida.